Producto de entendimientos políticos entre Estados Unidos y Venezuela con la participación de El Salvador, nos enteramos esta semana de la liberación de 252 venezolanos que estaban presos en la cárcel del Secot, una cárcel antiterrorista de altísima seguridad. También, ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela, sin conocer la causa real de esto, fueron liberados en conjunto con dirigentes políticos opositores que también, sin conocer causa alguna, estaban privados de libertad. Esta situación ha generado una cantidad de especulaciones en redes sociales, en medios de comunicación, incluyendo la influencia que tienen algunos medios, muy vinculados, por cierto, al gobierno venezolano, donde han mostrado la posibilidad de que haya un entendimiento entre el gigante del norte y nuestro país, esto con la simple y única posibilidad de que Estados Unidos pueda seguir teniendo presencia en el continente, en nuestro país, que pueda tener presencia en los múltiples recursos naturales que tiene Venezuela, a cambio simplemente de que en Venezuela no pase nada. Esto, como ya lo he señalado, ha generado mucha especulación. Están dadas las condiciones para que haya un entendimiento así de simple, sin que haya absolutamente nada a cambio. La postura de Estados Unidos de la defensa de la libertad, de la defensa de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, es un tema meramente lingüístico o realmente es un compromiso ideológico por parte de los Estados Unidos. En estos nuevos tiempos el pragmatismo es más importante que lo ideológico. Son temas que se debaten abiertamente en la opinión pública venezolana y han generado confusión en muchos sectores que se preguntan a diario qué va a pasar en las próximas semanas con nuestro país. De esto queremos hablar hoy acá en nuestro espacio de Víctor Moreno TV. Por vez primera en mucho tiempo, leímos durante el principio de esta semana informaciones donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, agradecía, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su intervención en la decisión de haber dado libertad a 252 venezolanos que estaban presos allí en El Salvador, en el SECOT. Una negociación que había anunciado previamente el presidente Bukele cuando señaló directamente a través de los medios de comunicación social que le planteaba a Venezuela un intercambio de los venezolanos que estaban presos en el SECOD a cambio de los políticos presos que estaban en Venezuela. En esa oportunidad, el gobierno reaccionó con mucha fiereza, con mucha fuerza, con mucha contundencia, negando toda posibilidad a algo que se concretó posteriormente. Ahora, con la intervención de Richard Grenell, representante del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, y con negociaciones que fueron manejadas de muy bajo perfil, Estados Unidos y Venezuela lograron un acuerdo político importante que permitió que nuestros venezolanos, más allá de que haya inocentes y culpables que hayan podido estar presos allí en El Salvador, fueron dados en libertad. Yo siempre he señalado, y quiero ratificarlo, que si alguna persona cometió un delito en los Estados Unidos, tiene que pagarlo en territorio estadounidense o en todo caso ser deportado a su país de origen para que pague las culpas acá en territorio venezolano. No en un tercer país porque es inhumano, es ilegal y es contrario a todo principio de respeto a los derechos individuales. Ahora, la liberación de 252 venezolanos se ha convertido en principio en una gran alegría para el país, porque más allá de estas consideraciones, no podemos justificar que haya este tipo de medidas en donde el gobierno de Estados Unidos puede enviar a donde le dé la gana a un preso de cualquier país del continente sencillamente por su seguridad interna. Lo correcto es que vayan a sus países de origen. Por otra parte, esta negociación logró que muchos estadounidenses que estaban presos en Venezuela, sin conocer tampoco las causas de por qué estuvieron presos o estaban presos, fueron liberados junto, como ya lo señalé, a un grupo importante de dirigentes políticos opositores que tampoco se conocían las razones por cuales estaban privados de libertad, también fueron excarcelados en nuestro país. Es un acuerdo que ha generado una cantidad de comentarios, de rumores, aún a pesar de que son casi 1000 los presos que todavía mantiene el régimen en este momento en Venezuela. Las especulaciones giran en torno a cuál va a ser el destino de la relación entre Venezuela y Estados Unidos durante las próximas semanas o los próximos meses. Vemos como medios de comunicación social muy cercanos al gobierno nacional, muy cercanos al chavismo, han intentado señalar en diversas oportunidades
que existe un clima, un ambiente donde pudiera darse un entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela que permita la normalización de las relaciones entre ambas naciones, que permita la regularización de la actividad comercial entre empresas estadounidenses y empresas venezolanas, que al fin y al cabo pudiera ser un alivio para la economía venezolana, pero que pareciera que no es tan cierto como lo plantean los medios de comunicación social, que son afectos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Veíamos la información y leíamos la página web, por ejemplo, de Globovisión, que señalaba claramente que había un entendimiento en puertas entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Inclusive llegaron a mencionar que la líder opositora María Corina Machado había quedado como la guayabera por fuera de todas estas negociaciones, ya que es una negociación directa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, sin importar lo que puede opinar el país o lo que puede opinar la oposición venezolana. El representante de Estados Unidos para Venezuela, John McNamara, que funciona desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en Colombia, en una entrevista con el periodista David Villegas, señaló precisamente que había posibilidades de un entendimiento siempre y cuando en Venezuela se respetara el derecho de la gente a participar en procesos electorales, pero que su voto valiera, que su voto fuera importante para la toma de decisiones y que su voto fuera expresión del respeto a las instituciones que deben existir en cualquier sociedad democrática. Insistió McNamara en la necesidad de que Venezuela esté apegado al sistema democrático, de que Venezuela esté apegado al respeto a los derechos constitucionales como un requisito sine qua non para poder entenderse con Estados Unidos y con cualquier país del mundo. Vemos con preocupación que Venezuela o el régimen de Venezuela, el gobierno de Venezuela, que encabeza el presidente Nicolás Maduro, hace todo lo posible por mantener un puente de comunicación, una relación eficaz, eficiente, cercana, afectiva, con gobiernos como el iraní, o de Corea del Norte, o Lukashenko, allí en Bielorrusia, Daniel Ortega en Nicaragua, o el gobierno cubano, que son evidentemente gobiernos que están prácticamente al margen de la comunidad internacional por sus características, por la corrupción, por la violación de los derechos humanos, por estar fuera del marco institucional que actualmente rige a nivel global. Y ahí podemos hacer una excepción solamente con China, que es la segunda economía más importante del mundo y que además de esto es una importante aliada de nuestra patria venezolana. Pero pretender que va a haber un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, sí que en Venezuela pase algo distinto a lo que ha venido pasando en los últimos años, es definitivamente una fantasía. Una fantasía porque hay dudas muy bien marcadas, como ya lo hemos señalado, en lo que pasó el 28 de julio del año 2024 con la elección presidencial. Después ha habido elecciones o hubo una elección en donde no hubo participación, donde la imagen del Consejo Nacional Electoral quedó tremendamente destruida después de lo que pasó el 28 de julio. Y ahora en los próximos días hay un proceso electoral que ni siquiera la gente lo comenta porque no hay deseo de participar en proceso electoral. Esto quiere decir que las instituciones no están funcionando. Esto quiere decir que la democracia no está funcionando. Eso quiere decir que en Venezuela no se está respetando la institucionalidad y es lo que exige no solamente Estados Unidos, sino que exige la comunidad internacional que las reglas claras rijan el destino del pueblo venezolano, que la opinión del pueblo venezolano sea verdaderamente tomada en consideración y que no sea solamente que el gobierno maniobre con la finalidad de buscar los mecanismos para mantenerse en el poder sin importar las consecuencias cuando tenemos un país lleno de muchas dificultades que en este momento no han sido resueltas por quienes nos gobiernan y que están masacrando la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Hablar del problema de la electricidad o de la gasolina o del agua o del gas o de la industria petrolera o el tema de la infraestructura del país, ya es llover sobre lo mojado, porque ya todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. El asunto es qué va a pasar en las próximas semanas. No se ve por ninguna parte que pueda haber un acuerdo absolutamente con nadie mientras el gobierno no entienda que debe rectificar, que debe buscar un rumbo distinto al que lleva. No puede ser que haya un proceso electoral donde solamente participa la gente del PSUV. No puede ser que haya un país donde la libertad de expresión disimuladamente sea pisoteada y todo aquel que opine a favor de lo que piensa el gobierno tiene libertad de expresión, pero quien opine diferente corre el riesgo de que le pase cualquier cosa. Un empresario, un periodista, un médico, un abogado, un ingeniero, un agricultor, todo aquel, un dirigente vecinal, un dirigente sindical, todo aquel
que pueda tener una postura respetuosa, pero contraria a lo que piense el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro, corre riesgos. Y eso no es una democracia. Ahí no hay respeto a las instituciones, no hay separación de poderes, no hay solución de los problemas que afectan a los venezolanos. No estamos hablando con claridad, con sinceridad, con valentía de lo que realmente pasa en Venezuela, porque la gente tiene miedo. Y tiene miedo porque lo intimidan. La gente tiene temor porque lo intimidan. La gente tiene temor porque sabe que cualquier paso en falso puede significar un desastre personal, familiar, empresarial, comercial, hasta de vida. En este momento afecta al pueblo venezolano. Entonces, bajo una condición como esa, ¿cómo se puede plantear que de la manera más conchuda pueda haber un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos sin que pase algo en Venezuela, sin que haya una rectificación de rumbo, sin que haya una reinstitucionalización del país, sin que se reconozca la falla, los detalles, los errores que se vienen cometiendo de manera frecuente? Y esto, como es natural, está generando una gran inquietud en la población venezolana, porque hay quien dice que ya hay un proceso adelantado, el cual quiero afirmar para la posteridad que siento que es totalmente falso. Si el gobierno de Venezuela no asume la responsabilidad de los cambios que está reclamando la comunidad internacional, los cambios que está reclamando la población venezolana, si el gobierno de Venezuela no entiende que una democracia no es aparentar con un proceso electoral y hacer que todas las instituciones se conviertan en un masaclote donde el jefe meta la mano y agarre lo primero que se le ocurra sin importar a qué institución pertenece, así no funciona una democracia, ni funciona un país libre, ni funciona un país democrático, ni funciona un país moderno. Y las consecuencias de esa inacción, la consecuencia de esa falta de separación de poderes y esa falta de institucionalidad, la vive el venezolano día tras día, momento tras momento. Yo me uno a el coro de voces que piensan que el diálogo es una opción. Yo me uno a ese coro de voces que creen que la discusión, el acuerdo político siempre es importante para solventar los problemas entre los hombres, entre las naciones, entre las instituciones, pero que pueda haber seriedad en la palabra, que lo que yo diga hoy lo asuma, pueda cumplirlo mañana. No como hace, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que teniendo a su mejor amigo en los Estados Unidos, le confesó a Trump que él era amante de la paz y que estaba cerca de lograr un entendimiento con Ucrania para acabar con la invasión y con la guerra de Ucrania. Pasan las semanas, pasan los meses y sencillamente Putin no cumple con la palabra, como muchos que hoy están en el gobierno acompañando a Nicolás Maduro, que han encabezado comisiones y se han comprometido con cumplir ciertos compromisos que al final no los cumplen y vuelve otra vez ese círculo vicioso que genera un ambiente de supuesta conversación, de supuestos acuerdos. La gente se emociona porque más allá de quien gobierne, la gente quiere un país en paz. Más allá de quien gobierne, la gente quiere un país productivo, un país que se desarrolle, un país donde haya educación, donde no haya migración y tengamos pérdidas de talento, como lo dijo McNamara, allí el representante de los Estados Unidos, que lo que Estados Unidos desea es que los venezolanos no sigan migrando y que el talento venezolano no siga yéndose de nuestro país. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que no haya migración? ¿Cómo lograr que la gente sienta que puede estar en su patria? Con desarrollo, con progreso, con trabajo, con eficiencia y con resultados. Y lamentablemente, eso no lo estamos viendo. El secretario de Estado de los Estados Unidos se llama Marco Rubio. La historia de Marco Rubio no es precisamente una historia de amor y de romance con el comunismo, con el socialismo y con el gobierno de Nicolás Maduro. Esperemos que impere el sentido común, que impere la necesidad de trascendencia en la historia, que se entienda que por encima de los proyectos políticos y proyectos individuales está un pueblo que está a la espera de soluciones a sus problemas y hay las condiciones para que eso se logre. Pero para lograrlo no es sencillamente, perdónenme lo que hasta ahora ha sucedido y yo sigo actuando igual y cometiendo los mismos errores para que dentro de algún tiempo volvamos otra vez a iniciar unas conversaciones. Venezuela tiene salida, por supuesto que tiene salida. Yo le pido a Dios que sea pacífica y que se entienda que este es un momento histórico para que se reivindique las necesidades y los deseos de un pueblo que está cansado de tantos años de conflictividad y tantos años de desaciertos. No, pero es que ya va. Ustedes que están ahí pendientes con esa cara de perro asustado, es que esto hay que aclararlo. Eso de que vamos a entendernos sin que cambie nada, vamos a entendernos y no ha pasado nada, eso no existe. El que crea que eso existe no sabe lo que está pasando en el mundo
y no saber realmente detrás de qué anda el gobierno de Estados Unidos. Yo lo que no quiero es que atropellen al pueblo de Venezuela. Lo que no quiero es ver aquí ningún soldado de otro país. Pero eso de que no pasó nada, esa no existe.